Nacional de Antropología Filosófica y Fenomenología. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier San Martín Sala en la conferencia magistral de Antropología Trascendental y Antropología Filosófica, y nos replica antes el maestro Fidel Flores Argenis y Julián Vargas. Nos dicen que estamos muy apretados de tiempo, así es que pero ya no. Preámbulo, leo así rápidamente unos datos curriculares del doctor San Martín, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía, y algunos libros son Fenomenología y Antropología, Fenomenología y Cultura en Ortega y Teoría de la Cultura. Es un honor para mí dar la bienvenida y ceder la palabra al doctor Javier San Martín. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la amable invitación a volver a Toluca, donde estuve hace 17 años dando un curso de una maestría de Filosofía de la Paz en la Facultad de Ciencias de la Administración, en una maestría que había organizado la Universidad de Castellón de España junto con la Universidad de Toluca y otras universidades que, según me han dicho, todavía sigue en vigor, no con la Universidad de Castellón, pero sí con la Universidad de Toluca. Aquella para mí fue una experiencia buenísima. Era la primera vez que visitaba México, y aunque la maestría fue un curso intenso de la fenomenología como una filosofía de la paz, no tuve oportunidad de hablar en la Facultad de Filosofía, me dio pena, pero en fin, los de Ciencias de la Administración no veían con muy buenos ojos esta facultad. Y lo tengo que decir que es normal, por otro lado, porque Ciencias de la Administración es una facultad para constituir o formar administradores de la cosa pública, y la Facultad de Filosofía, como diría Kant, es la última de las facultades que es para cuestionar lo de los demás. Entonces es normal que los de la Facultad de Ciencias de la Administración no procuraran mi contacto con esta facultad. Y agradezco, por supuesto, a la maestra, ya casi doctora maestra Marcela Benebra, haber organizado ya en su tercera edición este encuentro de antropología y fenomenología, que relaciona términos que aparecen inicialmente antagónicos, han terminado por confluir, ya que en la misma obra del fundador de la fenomenología, el Husserl, y después siguen orientando en la actualidad la fenomenología en muchísimas universidades en las que ya hay estudios específicos de antropología filosófica desde la orientación de la fenomenología, por ejemplo, incluso ahora mismo en Alemania. Por mi parte, tengo que decir que cuando vine en 1998 a Toluca, tuve la satisfacción de conocer, porque me regaló un alumno, me regalaron dos libros, uno el que voy a citar ahora, y otro fue el libro recién editado hacía unos años por Antonio, con mi querido amigo Antonio Cillo, La actualidad de Husserl. Me lo regalaron aquí en Toluca por motivo de ese máster. Pues bien, tuve la satisfacción aquí de conocer que había un profesor, Juan María Parén, al que no pude conocer porque ya entonces se dedicaba a tareas administrativas y no estaba en la facultad, que había hecho una selección de textos de fenomenología en un momento en que la fenomenología estaba en México en muy bajas horas. Me refiero a 1993, que es la fecha de esa antología de Pare. En esa antología había incluido en dos de sus capítulos y en otro una traducción de uno de los textos sobre la intersubjetividad, en que aparece la selección del texto 21 de Husserliana 15.
En 2 de los capítulos había introducido libros míos en una antología de la fenomenología. Seguramente esa selección de textos pasó tan desapercibida que ahora prácticamente ningún alumno de aquí sabe que existe esa selección, que se editó aquí mismo en Toluca. Ya sabemos que las editoriales universitarias suelen ser las mejores distribuidoras de sus libros. Pero también en ese momento pasaba desapercibida la propia fenomenología en México, a pesar de haber sido este un país en que empezó a ser cultivada bastante pronto por autores como lo explicó el otro día Pietro, como Samuel Ramos, e incluso el impulso que tuvo de Gauss, etcétera, pero al final, como dijo también Antonio Cirión, con las últimas clases de Villoro se acabó prácticamente la fenomenología hasta que él mismo la volvió a impulsar con gran éxito hasta haber creado una generación de fenomenólogos, o por lo menos doctores en fenomenología y doctorandos, que son una garantía para el futuro de la fenomenología en México. El tema que hoy quiero tratar es, diríamos, la columna vertebral de mi posición filosófica, que partiendo de la fenomenología husserliana se ha centrado en pensar las condiciones de posibilidad de la antropología cultural como representante privilegiada de las ciencias humanas a partir de una noción de antropología filosófica derivada o incluso identificada con la columna vertebral de la fenomenología husserliana. En esa función, la filosofía de Husserl se me ofrecía como el único marco convincente para formular una antropología filosófica, pero que no dejaba indiferente a la propia fenomenología husserliana hasta sacar lo más íntimo de ella, que no era sino su clara vocación antropológica que marca su destino de ser una antropología filosófica, eso sí, como filosofía primera. Desde ese momento la fenomenología concebida por Husserl como filosofía primera y que daba cumplimiento a la teleología de la propia filosofía, en realidad era una antropología filosófica que así cumplía la tradición inherente a la modernidad de dar respuesta a la cuarta pregunta de Kant, de que toda filosofía se reducía a responder a la pregunta de qué es el ser humano. A esa tarea solo se puede responder en una antropología filosófica, diría Kant, que asuma, en mi opinión, el planteamiento trascendental propuesto por la fenomenología husserliana. Para llegar a esta propuesta, naturalmente he recorrido muchos caminos de ida y vuelta. Les puedo decir que llevo en la universidad 42 años, así que son muchos años de dedicación a la fenomenología. Caminos de ida y vuelta, que es lo que constituye mi trayectoria profesional. Como el tema es muy complejo, procuraré atenerme a lo más sustancial del mismo, intentando no dar muchas ideas, sino unas cuantas, lo más claras posible, para que me puedan seguir los muchos alumnos que hay aquí. Los profesores, por supuesto, pero para los alumnos algunas cosas les puede resultar más difícil. Bien, después de reflexionar mucho sobre el tema a lo largo de varias décadas, porque yo tuve la suerte de ser profesor de antropología cultural en Santiago de Compostela durante 7 años, y eso me preparó me dio especial sensibilidad para los temas antropológicos. Creo que al fin he llegado a unas conclusiones que son las que quiero exponer en esta intervención. Lo sustancial del tema ya lo expuse en un artículo publicado en la revista Études Phenoménologiques de la Universidad de Lovaina, que luego recogí como capítulo 5 de mi libro La fenomenología como teoría de una racionalidad fuerte. Ese artículo lo escribí en Friburgo el año 91 y luego salió en 92 en la revista Études Phenoménologiques. Pero desde entonces, hace ya muchos años, he podido ir madurando en varias direcciones
y sobre todo he tomado muy en serio las frases de Husserl en la crisis de las ciencias europeas sobre la identidad, porque esta es la guía directiva, la identidad de la psicología pura y la fenomenología trascendental, que está al final de la crisis. Y sobre todo he terminado por tomar nota de que esa identidad de la psicología pura y la fenomenología trascendental se extiende a la historia y a la antropología filosófica. Con lo cual, he ampliado enormemente mi perspectiva, profundizándola primero para la comprensión de la antropología filosófica y segundo para la comprensión más plena de la propia fenomenología. La intervención va a tener globalmente dos partes. En la primera expondré el núcleo del problema de la oposición radical de la fenomenología a la antropología, que se corresponde con lo que en 1991, en ese artículo, llamaba la postura explícita de Husserl, que aparentemente se mantiene hasta el final de la famosa conferencia de 1931, que tiene el título Fenomenología y Antropología. Y por eso es importante comprender la raíz del problema de esa relación, una relación antagónica, para ver de dónde viene la radical, en la que detectaremos el problema radical de la filosofía, la radical oposición, porque está en el problema radical de la filosofía. Esta parte, y esto es nuevo en mi apreciación, que no lo tenía en el artículo, se refiere globalmente al comienzo y desarrollo de la fenomenología hasta la Primera Guerra Mundial, hasta que Husserl se traslada a Friburgo en 1916, donde van a surgir nuevos problemas procedentes de la historia fáctica del fracaso que el estallido de la guerra supuso para las expectativas culturales y políticas de Europa. Es decir, la postura explícita fundamentalmente se centra hasta la Primera Guerra Mundial. La segunda parte, y todo esto es nuevo, tomará en consideración primero la nueva posición de Husserl, que se corresponderá con lo que en ese artículo de 1991 llamé la postura implícita, pero que realmente termina aflorando en la famosa conferencia que he citado de 1931 sobre fenomenología y antropología. Segundo, el nacimiento después de la guerra, y este es el dato importante, y no es por Heidegger, Heidegger es secundario en este tema, el nacimiento después de la guerra de una antropología filosófica que no existía antes de la guerra, de la mano, entre otros, de Scheler, entre otros. Y aquí podemos constatar la evolución de Husserl en el periodo de Friburgo, desde la ignorancia del problema, es decir, no era ningún problema para él esa relación con esa nueva antropología filosófica, hasta tomársela tan en serio que terminaría por identificar la fenomenología con la antropología filosófica. Y esto ya sí, en contestación a Heidegger. En esta segunda parte, pues, trataré de poner las bases, aunque sea brevemente, desde la arquitectónica de la fenomenología, de lo que sería la intención radical de la misma, como una antropología filosófica en función de filosofía primera. Se trata de un tema que considero fundamental y prioritario en la filosofía de cara al siglo XXI, en un momento en el que las ciencias humanas, las ciencias del humano, no las ciencias humanas, las ciencias del humano, están llegando tan lejos que prácticamente la filosofía parece convertirse en superflua. Las dos partes que acabo de mencionar son las que podrían haber sido indicadas en un subtítulo con el que también podría haber pensado para esta conferencia, y que era, entre comillas, ese subtítulo: desde la oposición a la exigencia. O sea, la oposición a la antropología filosófica a la exigencia de una antropología filosófica. Evidentemente, el sentido de la antropología varía de antes de la Gran Guerra
cuando la antropología era una ciencia del hombre, bien de carácter biológico, bien de carácter social, hasta lo que va a significar después de la guerra, cuando la antropología vaya adquiriendo un talante filosófico desconocido antes, más en la línea de la filosofía kantiana de los años de madurez de Kant, cuando postulaba para la antropología la respuesta a lo que el ser humano debe hacer. Pregunta que resume toda su filosofía. O sea, la antropología pragmática de Kant, la antropología pragmática debe responder a lo que nosotros hemos hecho de nosotros mismos, lo cual es empírico, y a lo que debemos hacer de nosotros mismos, lo cual ya no es empírico, es filosófico. Y eso es exactamente la filosofía trascendental de Kant, a la que responde la antropología filosófica. Con ese cambio va girando también la idea de ser humano que se estudia, que pasa de ser el humano empírico, al que le podemos atribuir, en palabras de Merleau-Ponty, el ser, y cito, entrecruzamiento de causalidades biológicas, psíquicas y socioculturales, sobre el que se cierra el universo de la ciencia. Fin de la cita. Es decir, un ser que viene totalmente explicado por la ciencia. De ahí al de ser un ser en cuyo interior habita la verdad, en palabras de Agustín de Hipona, recuperadas por Husserl en el momento clave de este problema, como vamos a ver, en los años 30. En cuanto al tratamiento del tema, hay que decir que la gran mayoría de los intérpretes se queda en la primera parte, en lo que sería la oposición entre la antropología y la fenomenología, en lo que llamé la postura explícita de Husserl. Con ello pierden de vista el potencial de la propia fenomenología, y ahí, lo que es peor, no toman nota de la situación de la filosofía misma en la contemporaneidad, que solo se manifiesta con claridad mediante un contacto muy directo e intenso con las ciencias del hombre, tanto naturales como la neurología, como humanas, como el caso de la antropología cultural. Sin contacto muy fuerte con este tipo de ciencias, estos problemas pasan desapercibidos. Y estas dos ciencias, la neurología y la antropología cultural, hacen a la filosofía, si siguiéramos su intención, la hacen superflua. Y ahí la importancia del problema. Quien no esté en contacto con esas ciencias puede ignorar el panorama contemporáneo de la filosofía, desafiada por un lado por las ciencias humanas y por otro por las ciencias naturales, que claramente dicen a los filósofos que su tiempo ya pasó. Este orden, ciencias humanas y ciencias naturales, no es arbitrario, porque el desafío definitivo viene de las ciencias naturales, viene de la neurología, para no engañarnos. Las ciencias neurológicas, que pretenden explicar todo lo humano, incluso aquello propio de las ciencias naturales, de las ciencias humanas. Y primero son las ciencias humanas, nos desafían, pero luego vienen las ciencias neurológicas, que sencillamente nos dicen que ya la conciencia no existe, entre otras lindezas. Bien, la fenomenología de Husserl contra el antropologismo, y es la primera parte, que es justamente hasta lo que funcionó en la postura explícita de Husserl. La relación de la fenomenología con la antropología en la actualidad se basa en el punto de partida de la fenomenología, que actúa como marco configurado de prejuicios, sin tener en cuenta ni la intención profunda de ese punto de partida, ni el desarrollo mismo de la fenomenología. Y en esas condiciones no se llega ni a entender la problemática profunda de la fenomenología, ni, lo que es peor, su desarrollo posterior. Y es que este desarrollo, que veré en la segunda parte, por tanto, en el apartado 2, es el que lleva a Husserl a manifestar ese sentido profundo que ya estaba en el comienzo y que le lleva a cambiar su opinión sobre esa relación, porque también ha cambiado el sentido mismo de la antropología y el sentido del hombre que estudia, antes de la guerra y después de la guerra. La fenomenología, todo el mundo sabe, ahora voy a ir un poco más deprisa porque esto ya lo sabéis, todo el mundo lo sabe, empieza con la reputación husserliana del psicologismo, este movimiento filosófico, el psicologismo,
es la tendencia consecuente a la implantación de una psicología capaz de estudiar científicamente la mente humana, siendo capaz de relacionar